la producción de propileno a partir de shale gas. A modo de introducción, el propileno es un gas combustible que se obtiene como un derivado de otros hidrocarburos, y uno de sus principales usos es como materia prima para la producción de polipropileno, que es un plástico ampliamente utilizado en el mundo. En la transparencia siguiente podemos observar las tecnologías para la producción de propileno. Las tradicionales utilizan el craqueo térmico y catalítico de cortes del petróleo, y en este proyecto se evaluaron tecnologías nuevas. Una de ellas promueve la deshidrogenación catalítica del propano para la formación de propileno, y la otra promueve la deshidratación del metanol para la formación de propileno y etileno utilizando metano como materia prima. Bueno, para el estudio de mercado, en lo que respecta al mercado mundial y regional, el consumo de poliolefinas como el polipropileno y el polietileno está en aumento, ya que estos están reemplazando a otros materiales como el vidrio y los metales, y la principal limitación para su producción es el abastecimiento de la materia prima, como en este caso el propileno, que sería nuestro producto. En la región, sin contar Argentina, Brasil y Chile son los países que más importan polipropileno. Brasil importa alrededor de 240.000 toneladas al año, lo que representa un 16% de su demanda total, mientras que Chile importa alrededor de 57.000, y esto podría implicar una oportunidad para incrementar las exportaciones de Argentina si se produjera más polipropileno en el país. Bueno, a continuación los dejo con mi compañero Marco, que les hablará del mercado nacional. Hola, buenas tardes. Soy Coable Marco y les voy a hablar sobre el mercado nacional. Acá en Argentina, el 90% del propileno es destinado a la producción de polipropileno. Las principales productoras en Argentina son las refinerías de YPF, Raízen, Action Energy y Trafigura. Estas tienen convenio con las productoras de polipropileno a las cuales les entregan la totalidad de su producción, que es lo que vamos a hacer nosotros. La siguiente. Con estos datos estadísticos vemos que el mercado de propileno en los últimos años está al límite, ya que la producción es igual al consumo, que gran parte se debe al sector petroquímico, el cual va a seguir creciendo. Por otro lado tenemos el mercado de polipropileno, en donde el consumo aparente es mayor que la producción, por lo que se importa polipropileno y en cantidades de entre 90.000 y 120.000 toneladas al año. Por eso parte de nuestra producción es destinada a sustituir esas importaciones. Por otro lado, también tenemos que las exportaciones fueron creciendo año tras año. Esto se debe a un incremento en el consumo de plásticos a nivel mundial. Junto a eso, hay un estudio que realizó la Cámara de la Industria Química y Petroquímica Argentina que proyecta hacia el 2025 un aumento en la demanda de hasta 780.000 toneladas al año, lo que aumenta las posibilidades de ingresar al mercado nacional. La siguiente. Con estas proyecciones de la demanda, podemos concluir que para una producción de propileno de 500.000 toneladas al año, existe un mercado tanto regional como nacional que demandará polipropileno y requerirá un abastecimiento de propileno. Y ahora los dejo con Franco. Bueno, buenas tardes, yo soy Franco Hernando y a continuación voy a hablar sobre el estudio de mercado de las posibles materias primas. Para el caso del propano, en Argentina se utiliza como combustible gracias a su alto poder calorífico, y como se puede observar, la oferta supera la demanda. Es por ello que en 2018 se exportaron una cantidad de 490.000 toneladas año, el cual es un gran incentivo, ya que podría utilizarse para la síntesis de productos de mayor valor agregado. La siguiente. Para el caso de estudio de mercado del metano, como se puede ver en la figura de la izquierda, la demanda aumenta un 2% anual promedio, y en la figura de la derecha se puede observar la oferta, donde para un periodo desde el 2004 al 2014 la producción nacional disminuyó, haciendo así que la importación aumente de un 8 a un 28% en el periodo desde el 2010 al 2014. Luego, por un repunte de la producción nacional, estas importaciones disminuyeron en el 2018 a un 21%. La siguiente. Como la oferta no supera la demanda, hicimos un análisis de proyecciones sobre la cuenca Neuquén-Vaca Muerta, ya que produce el 60% del gas natural en el país. Y como ven a continuación, se puede observar la proyección más optimista,
que tiene un escenario de desarrollo masivo, la cual esperaría unos 1.700 nuevas perforaciones y un consumo urre que esperaría unas políticas de medida de eficiencia energética, dando así para 2022 la igualdad de la oferta con la demanda. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Agustín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Abadini y yo les voy a explicar brevemente acerca de la producción de propileno a partir de propano. La producción de propileno puede llevarse a cabo de diversas formas, como dijo mi compañero Marcos. Una de ellas es la deshidrogenación de propano, o también llamada PDH por sus siglas en inglés. Actualmente existen 5 alternativas para llevar a cabo el proceso PDH. Estas son Catofin, Oleflex, STAR, FBD y Linde, las cuales fueron evaluadas preliminarmente en función de la madurez de la tecnología, siendo las tecnologías Oleflex, Catofin y STAR las que cumplen con dicho aspecto. Estas 3 tecnologías, a su vez, fueron evaluadas bajo un enfoque técnico-cualitativo, elaborando matrices comparativas, como se muestra en la siguiente diapositiva. Primero se calculó el coeficiente de ponderación para cada criterio a evaluar y se calificó cada tecnología frente a cada criterio seleccionado, en este caso catalizador, operatividad y ambiente. En la presente tabla que se puede observar, se denotan los resultados obtenidos, de lo cual podemos demostrar que Oleflex es la mejor tecnología en cual basar nuestro diseño de PDH. En la producción de propileno, mediante la tecnología Oleflex, se llevan a cabo principalmente las reacciones que se pueden observar en la pantalla. La reacción de deshidrogenación de propano, produciendo propileno e hidrógeno, y la reacción de craqueo del propano dando como resultado metano y etileno, el cual a su vez puede hidrogenarse produciendo etano. Además, la reacción de cracking total o coquización, que es la que debemos evitar porque es la que desactiva nuestro catalizador. En la siguiente diapositiva se puede observar el flowsheet del proceso que se diseñó. En el diagrama de flujo podemos observar 3 zonas. La zona de reacción, que se puede observar de color rojo, la zona criogénica, en color azul, compuesta por intercambiadores multicorriente, que representan una caja fría, y por último la zona de separación, que se observa de color verde. Dicho proceso, siguiente, comienza con la corriente de alimentación S01 de propano fresco, que se mezcla con la corriente de reciclo de propano sin reaccionar S52 proveniente de la zona de separación. Dicha mezcla es puesta en condiciones óptimas de presión y temperatura para ingresar al primer intercambiador multicorriente M01, que forma parte de la caja fría. Así. Al salir del intercambiador, esta corriente, S06, como se observa a la izquierda, se mezcla con la corriente proveniente del segundo intercambiador multicorriente llamado M02. Esta corriente nuevamente pasa por M01 y luego se dirige a la zona de reacción. Esta zona cuenta con 4 reactores de flujo radial con lecho móvil conectados en serie, con hornos ubicados en la alimentación de cada reactor para proporcionar el calor requerido de reacción, ya que la reacción de deshidrogenación del propano es una reacción endotérmica. La corriente de salida del tren de reactores se dirige a una serie de compresores y enfriadores que ponen en condiciones la corriente S16 para ingresarla nuevamente a la zona de los intercambiadores multicorriente. De la corriente S21 ingresa nuevamente a la caja fría mediante los intercambiadores anteriormente mencionados y una serie de tanques flash y turboexpansores. Se logra separar en condiciones criogénicas una corriente de hidrógeno S30 y la corriente del producto principal S38, como se ve en la parte inferior de la pantalla. Esta corriente, rica en propileno y propano, previamente aumentada su presión mediante una bomba centrífuga, se conduce a la zona de separación. Primero, la corriente pasa a través de una columna detanizadora, donde se obtiene por tope una corriente de hidrocarburos livianos, S40, compuesta por metano, etano y etileno en mayor proporción. La corriente de fondo luego pasa por un tren de 2 ramas en paralelo con 2 columnas en serie para finalmente lograr separar el propileno en su grado polímero en la corriente S53 y el propano restante para recircularlo a la alimentación. En este proceso es posible obtener, utilizando 71 toneladas horas de propano, 59,5 toneladas hora de propileno grado polímero, que corresponden a las 500.000 toneladas año de producción objetivo de la planta, además de producirse 4,3 toneladas horas de una corriente rica en hidrógeno y 7,6 toneladas horas de una corriente de hidrocarburos livianos que será utilizada para alimentar los hornos de la zona de reacción. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Leonardo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Schneider y les voy a hablar del otro proceso que es la producción de propileno a partir de metano. Básicamente las etapas de producción son las siguientes. Ingresa el gas natural a una primera zona, que es la de metano a gas de síntesis. Luego ese gas de síntesis o sin gas se convierte en metanol en una segunda etapa y en una última etapa el metanol a propileno, dándonos como resultado el propileno que es el que queremos obtener. Ahora les voy a hablar de la primera etapa, o sea, la producción de syngas a partir de metano. Si queremos saber qué es el syngas, de manera sintética podremos decir que es la materia prima de nuestro proceso, o sea, la primera etapa de la industrialización del metano. Es un combustible en estado gaseoso y su composición se basa en hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono en distintas proporciones. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene en un equipo llamado reformador, que es el que vemos a la derecha. Todos los procesos de reformado ocurren a diferentes temperaturas y presión y distintas materias primas, pero en el mismo equipo. Por lo tanto, los diferenciamos por materias primas. Ellos pueden ser el reformado por vapor, que tiene como materias primas gas natural y vapor de agua, el reformado autotérmico, que incluye gas natural, oxígeno y vapor de agua, reformado combinado, que tiene gas natural, monóxido de carbono y vapor de agua, u otros que pueden ser el reformado en seco o el reformado con dióxido de carbono y agua. Los objetivos de esta etapa son obtener un gas de síntesis con una relación igual a 2 de hidrógeno y monóxido de carbono. Es la ideal estequiométricamente. Utilizar la menor cantidad posible de materias primas para llegar a especificación, y el método que decidimos optar es la combinación de reformado con vapor y reformado autotérmico. Leonardo, repetí lo último porque se cortó. Perdón. ¿La diapositiva de nuevo? Sí, de que empezó esta diapositiva, sí. Bien, gracias. El objetivo de esta etapa es el siguiente: obtener un gas de síntesis con una relación igual a 2 de hidrógeno y monóxido de carbono, que es la ideal estequiométricamente. Utilizar la menor cantidad de materias primas posibles para llegar a especificación, y el método que decidimos optar es la combinación de reformado con vapor y reformado autotérmico. Las reacciones involucradas son, en el reformado con vapor, la reacción de reformado por vapor propiamente dicha, que utiliza metano y agua para dar monóxido e hidrógeno, o sea, gas de síntesis, y la reacción de water-gas shift, que utiliza el monóxido y agua para dar dióxido de carbono e hidrógeno. Por otro lado, el reformado autotérmico utiliza nuevamente el reformado por vapor y luego el metano con oxígeno, que es el que utilizamos de materia prima, da dióxido de carbono y agua, y ese dióxido de carbono vuelve a reaccionar con el metano para dar monóxido e hidrógeno. A continuación, mi compañero Marco le va a explicar la especificación del proceso. Bueno, acá vemos el diagrama completo de esta primera etapa, la cual podemos dividir en 3 secciones, indicando en color violeta el reformado autotérmico, en verde el reformado por vapor y en azul un último tren con un reformado extra y la separación del gas de síntesis. Entrando más en detalle en cada sección, tenemos el reformado por vapor, en donde por la corriente S03 ingresa el 5% del gas natural alimentado y se lo hace reaccionar con una corriente de vapor de agua. Ambas ingresan al reformador R01, en donde ocurre la reacción de reformado por vapor o la de gas de síntesis, y la corriente de salida S06 ingresa a un segundo reactor donde ocurre la reacción de water-gas shift. Se obtiene la corriente S07 con una relación de hidrógeno monóxido muy alta para los requerimientos del proceso. Por eso también tenemos el reformado autotérmico, en donde por la corriente S02 ingresa el 95% del gas natural alimentado y se lo mezcla con una corriente estequiométrica de oxígeno. Ambas ingresan al reactor R03, que tiene una zona de combustión y una zona catalítica, en donde, como bien dijo Leonardo, ocurre la reacción de oxidación total y parcial del metano, y la reacción de reformado seco, que sería metano con dióxido de carbono para dar monóxido e hidrógeno. Esta última reacción es una reacción endotérmica, siendo las otras dos exotérmicas, por lo que la ventaja de este proceso es la integración energética que tiene.
Se obtiene como producto la corriente S10 con una relación de hidrógeno monóxido de 1,8 o 1,9. Por eso, en esta última etapa se mezclan las corrientes resultantes de ambos reformados y se les ingresa a un último reactor donde vuelve a ocurrir la reacción de reformado por vapor y termina a reaccionar el metano remanente hasta alcanzar el equilibrio. Se obtiene por tope la corriente S12 con una relación de hidrógeno monóxido igual a 2, que es lo que se buscaba. Se la enfría a 35 grados centígrados y en un tanque flash se la separa, obteniéndose por tope el syngas listo para la segunda etapa y por fondo agua líquida, de la cual parte es recirculada y vaporizada para ser reutilizada en el reformado por vapor, con el objetivo de disminuir el consumo de agua. Y ahora le cedo la palabra a Sofía. Bueno, mi nombre es Sofía Antonelli y con Malena Berruet le vamos a hablar sobre la producción de metanol a partir de gas de síntesis. Bueno, la producción de metanol se produce empleando una reacción catalítica del gas de síntesis. Esto ocurre principalmente por la hidrogenación de monóxido de carbono. Sin embargo, una menor parte de metanol se produce también por la hidrogenación de dióxido de carbono, como se puede ver en la diapositiva recuadrada en color verde. Y a su vez, durante la síntesis ocurre una tercera reacción denominada water-gas-shift. Es importante que para obtener conversiones óptimas, la composición del gas de síntesis sea la adecuada y la relación hidrógeno a monóxido tenga un valor ideal a 2, como bien mencionó mi compañero Leonardo. Bueno, en la actualidad existen diferentes tecnologías a baja presión para producir metanol a partir de gas de síntesis, las cuales difieren principalmente en el tipo de reactor utilizado y en el arreglo del catalizador. Bueno, hoy en día la tecnología más empleada es la patentada por ICI, que significa Imperial Chemical Industries, seguida por la tecnología de Lurgi, la cual les voy a hacer una breve descripción de cada uno para luego elegir la mejor alternativa. En el proceso Lurgi se utiliza un reactor tubular isotérmico que está diseñado como un intercambiador de carcasa y tubo, con el catalizador del lado de los tubos y un medio refrigerante que generalmente es agua por el lado de la carcasa, donde la presión se encuentra entre 30 y 50 bar, con el fin de asegurarse una temperatura de entre 230 y 260 grados centígrados dentro del reactor. El calor de reacción es continuamente removido y recuperado como vapor de media presión, lo cual puede ser utilizado en otras secciones del proceso, como por ejemplo en las columnas de destilación o en la compresión. Este tipo de reactor garantiza un tratamiento suave del catalizador para mantener una temperatura constante y además, por su diseño, presenta un funcionamiento seguro y elimina la posibilidad de que exista un calentamiento excesivo en el catalizador en cualquier condición de funcionamiento. Por otro lado, el proceso ICI utiliza un reactor Kent adiabático, el cual no presenta una buena distribución de flujo de gas, lo cual puede generar puntos o zonas frías y calientes dentro del reactor, llevando a bajas velocidades de reacción o como a una desactivación del catalizador. Luego, las demás características son similares al proceso Lurgi antes descrito, y luego de estudiar ambos procesos, se concluyó que la mejor alternativa era la tecnología de Lurgi, ya que se utiliza de manera más eficiente el catalizador, y nos evitamos la posibilidad de que se encuentren puntos o zonas frías o calientes dentro del reactor que lleven a rendimientos menores de metanol o a una desactivación del catalizador. Otro punto importante para el proceso Lurgi es que se produce vapor de media presión que puede ser utilizado en otras secciones del proceso, como mencioné anteriormente. Ahora los dejo con Malena Berruet, que les va a hacer una descripción del proceso. Hola, buenas tardes a todos. En esta diapositiva podemos ver el flow sheet asociado al proceso de obtención de metanol a partir de syngas. Este proceso se puede dividir en 3 etapas, siendo la primera el acondicionamiento del gas de síntesis o syngas. La corriente de syngas que se obtuvo en el proceso anterior debe comprimirse en un compresor C01 y luego calentarse en el intercambiador de calor E01 para luego ingresar en la segunda etapa del proceso que corresponde a la obtención de metanol.
Bueno, como dije, el syngas ya condicionado ingresa al reactor R01, donde ocurren las reacciones que previamente mencionó Sofía. La corriente de producto gaseosa que sale del reactor, que se denomina S05, se descarga en una turbina y luego se enfría en el intercambiador de calor S02, y la corriente bifásica que sale de este intercambiador, denominada S09, se separa en una serie de dos tanques flash, F01 y F02. Las corrientes gaseosas que salen por el tope de ambos tanques se componen del gas de síntesis que no ha reaccionado, de manera que se recirculan al reactor previamente acondicionando su presión y su temperatura a las condiciones de síntesis. Debido a que el syngas que se obtiene en la etapa anterior contiene una fracción de metano, que para este proceso es un gas inerte, el reciclo debe ir acompañado de una purga que en este proceso está esquematizada como la corriente S17. De esta manera evitamos que este gas inerte se acumule dentro del reciclo. Por otra parte, la corriente líquida que sale por el fondo del tanque F02, que se llama S12, pasa a la siguiente etapa del proceso, que es la purificación del metanol. Esto se logra usando una columna de destilación llamada COL01, que permite obtener metanol por el tope con una pureza superior al 97,6% molar. Bueno, ahora los dejo con Tomás. Bueno, buenos días, soy Tomás Romero Piedrafesa y les voy a comentar de la producción de propileno a partir de metanol. Comenzando por las reacciones ocurridas en este proceso, la reacción principal es la conversión de metanol a dimetiléter y agua, que posteriormente se convertirá a etileno y agua en la reacción 2, y también el dimetiléter va a reaccionar para convertirse en propileno y agua en la reacción número 3. En este proyecto se evaluaron dos alternativas, que fueron el proceso WOP-hydro-MTO, que significa Methanol to Olefins, y el proceso Lurgi-MTP, que significa Methanol to Propylene. El proceso WOP-hydro-MTO tiene como producto principal propileno y etileno, mientras que el proceso Lurgi tiene solamente propileno. El primero usa un reactor de lecho fluidizado y el segundo usa un reactor de lecho fijo, mientras que el proceso WOP-hydro no requiere una purificación de la alimentación, mientras el proceso Lurgi sí, que es bastante costosa. Por último, la conversión total del proceso WOP-hydro es 10 puntos más alta que la del proceso Lurgi. Si bien ambos procesos son viables, se decidió la utilización del proceso WOP-hydro-MTO, ya que el etileno tiene un alto valor agregado y el proceso de purificación del metanol es costoso. Este proceso lo voy a escribir muy brevemente a continuación. En la siguiente imagen, donde se ve que hay una zona de reacción que consta de dos reactores. El primer reactor es un reactor de metanol, que tiene una conversión del 85%, y el segundo reactor es un reactor de dimetiléter, que tiene una conversión del 95%. Ambos reactores cuentan con un sistema de regeneración catalítica. Posteriormente hay una etapa de separación, donde se separan los productos. Bien, este es el flowsheet del proceso realizado en Aspen Plus, en la cual se puede ver que tras el acondicionamiento de las corrientes se accede al reactor de metanol, donde ocurre la primera reacción que se ve arriba, que es la reacción de metanol en la que se convierte dimetiléter y agua. Posteriormente esta corriente se vuelve a acondicionar y entra al reactor de dimetiléter, donde el dimetiléter se convierte en dióxido de carbono, agua, metano, etano, etileno, propileno, butano y trazas de benceno y ciclooctano. Todas estas corrientes pasan a la siguiente etapa, que es la etapa de separación, en la cual, tras el acondicionamiento necesario, se pasa a la etapa de separación de agua, donde se separa la totalidad del agua, que representa el 40% de la corriente total. Después se pasa a la etapa de separación de productos secundarios, donde a través de dos columnas de destilación se separa el etano, metano, benceno y ciclooctano. Y por último, con los componentes restantes, incluyendo nuestros productos, se pasa a la separación de productos, donde en una tercera columna previamente acondicionada se separa por tope el etileno con trazas de algunos componentes y por fondo el propileno con también trazas de algunos componentes. Por último, se utilizan dos columnas de destilación para obtener por tope el etileno con un 99% de pureza y el propileno por fondo con un 99,5% de pureza. A modo de breve comentario, les comento en la diapositiva siguiente que se realizó una integración energética a modo de ahorrar las corrientes auxiliares utilizadas en los tres procesos de producción de propileno a partir de metano, obteniendo resultados interesantes en el proceso de metano, gas de síntesis,
en el cual se obtuvo un ahorro del 40%, y de metanol a propileno, en el cual se obtuvo un ahorro del 32%. En el proceso de gas de síntesis a metanol, el ahorro obtenido fue solo del 2%, el cual no justifica la inversión. Por último, les presento el diagrama de entrada-salida del proceso, el cual nos dice que para obtener 59 toneladas horas de propileno, que corresponden a las 500.000 toneladas anuales que necesitamos obtener, tras los pasos intermedios necesitamos 179 toneladas hora de gas natural, 144 toneladas hora de oxígeno y 5 toneladas y media de agua. Ahora Sofía les va a comentar sobre el potencial económico. Bueno, en esta diapositiva se pueden ver los precios que se utilizaron para calcular el potencial económico, siendo el propileno el producto principal de ambas alternativas. El etileno es un subproducto, tanto para la alternativa que utiliza propano y metano como materia prima. El hidrógeno es un subproducto para la alternativa de producción de propileno a partir de propano, y metano y propano son las materias primas para cada proceso. Bueno, en base a la cantidad de materia prima que se utiliza en cada alternativa de producción, se calculó el potencial económico del proyecto. Si bien en la diapositiva se puede observar que el potencial económico para la alternativa de producción de propileno a partir de metano es 4 veces mayor que a partir de propano, no se puede optar por una u otra debido a que la síntesis de propileno a partir de metano tiene una gran cantidad de equipos. Y para seleccionar una mejor alternativa, se procedió a calcular un potencial económico riguroso. Este potencial económico riguroso se calcula restándole al potencial económico del nivel 2 el costo total anualizado de los equipos y los servicios auxiliares utilizados. En el caso de la alternativa de propano como materia prima, se obtuvo un costo anualizado de los equipos de 35 millones de dólares, y un costo anualizado de los servicios auxiliares de 20 millones de dólares y medio. En el caso de la alternativa de metano como materia prima, se obtiene un costo anualizado de los equipos de 36 millones de dólares y un costo de los servicios de 150 millones de dólares al año aproximadamente. Aún así, calculando los potenciales económicos para cada alternativa, se puede observar que la alternativa para producir propileno a partir de metano es más favorable económicamente. Siendo así, dicha alternativa la que se utiliza para profundizar las siguientes secciones. Ahora los dejo con Malena. Bueno, yo voy a hablar sobre la organización jurídica y humana. Para la organización jurídica se contemplaron los diferentes tipos societarios que aparecen en el Código Civil Nacional, y se determinó que el tipo de organización más adecuado para esta empresa es la sociedad anónima pluripersonal. Esto se debe a que el capital de la misma se va a dividir en acciones libremente transmisibles, y además no habrá un límite para el número de socios. El nombre que se eligió para la empresa es M2P Sociedad Anónima, y el logo que la representa es el que se puede ver en pantalla. Para la organización humana se determinó que la empresa contará con una departamentalización combinada del tipo vertical-horizontal. Vertical porque se busca un aumento en la calidad de la supervisión a partir del incremento en los niveles jerárquicos, y horizontal ya que también se quiere una mejora en la calidad y eficiencia del trabajo a partir de departamentos especializados que se encuentran dentro de un mismo nivel jerárquico. La empresa va a operar las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Es por esto que se definieron 3 turnos de 8 horas cada uno para el personal de operación y para el personal de salud. Por otra parte, el personal de administración trabajará de lunes a viernes y de 8 a 17 horas. Ahora los dejo con Leonardo. Bueno, yo les voy a comentar sobre la localización y layout de la planta. La localización de la planta se eligió a Bahía Blanca como punto de implantación, ya que posee una red de gasoductos disponibles, cuenta con puerto de aguas profundas, se encuentra en un complejo petroquímico actualizado y tiene mano de obra calificada. Es muy importante destacar también que uno de nuestros productos puede ser comercializado con empresas locales. El terreno que vemos es el disponible
y cuenta con un área de 2 hectáreas. La superficie requerida para la producción la calculamos de la siguiente forma. Utilizamos el área externa de cada equipo, calculado en la parte de producción, luego le sumamos las estructuras y soportes de acceso de muestreo, y a eso además le sumamos una distancia de seguridad entre equipos, con lo que nos deja el siguiente layout. Aquí podemos ver de forma simplificada los distintos equipos a escala, uno con otro. En la zona violeta podemos ver el proceso de metano a gas de síntesis, en la zona marrón de singas a metanol y por último en verde de metanol a propileno. El tipo de implantación elegida fue una mixta, ya que el proceso se dispone en línea, ya que van un equipo detrás de otro, y a su vez está agrupado en distintas zonas, como lo denominamos con los distintos colores. Por último, les presentamos el layout completo de la planta. Este sería el diagrama completo del complejo. Ingresando por la calle Pedro Pico, ubicada en el fondo de la pantalla, nos encontramos primero con las garitas de seguridad y luego con la parte de personal, que allí se encuentran las oficinas, recepción de materias primas y almacenes. En el medio del complejo, el corazón está la parte de producción, donde está el proceso productivo que vimos en la diapositiva anterior, y los tanques de almacenamiento. Por último, en el final del complejo se encuentran los servicios, que están el tratamiento de efluentes, servicios auxiliares, la zona de mantenimiento y la antorcha. A continuación, los dejo con mi compañero. Buenas tardes a todos, yo soy Emiliano Rowein y les voy a comentar sobre el sistema de control implementado en la planta. En los procesos industriales existen diferentes perturbaciones que pueden generar cambios en las condiciones de operación. Si estos cambios no son controlados, se pueden propagar a los equipos siguientes, alterando la seguridad del proceso y modificando la calidad del producto. Por lo tanto, es indispensable diseñar un sistema de control para estabilizar las condiciones de operación y para obtener un producto de calidad uniforme. El sistema de control está conformado por sensores, transmisores, controladores y actuadores. A continuación, les voy a mostrar los principales equipos en donde se utilizan lazos de control. Para empezar, en los reactores es necesario que la presión y la temperatura se mantengan en un cierto rango para optimizar la conversión y la selectividad de las reacciones que ocurren en el mismo. La presión la controlamos manipulando el caudal de producto gaseoso, y la temperatura la vamos a controlar manipulando el caudal de servicio que circula por la camisa del reactor. En tanto a los separadores líquido flash a los separadores líquido vapor o equipo flash, es necesario controlar la presión y el nivel del líquido dentro de este equipo para que realmente ocurra una separación. Esto lo vamos a controlar manipulando ambos caudales de salida, tanto de líquido como de vapor. Pasamos a la siguiente, ahí está. Otro equipo importante son los compresores y las bombas, y en estos se debe controlar la presión de descarga y nos debemos asegurar que el caudal que circula por estos equipos sea mayor al caudal mínimo para evitar roturas de equipo. Otro equipo importante son los intercambiadores de calor y los hornos. En estos equipos se debe controlar la presión de salida de la corriente de proceso, y esto lo podemos controlar manipulando el caudal de combustible en el caso de los hornos, y en el caso de los intercambiadores de calor vamos a manipular el caudal de servicio auxiliar. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el sistema de seguridad. Primero, lo que debemos hacer es analizar los riesgos, y esto se realizó mediante el método What-If, en donde se definieron todos los posibles escenarios y sus principales consecuencias. Además, se utilizó la matriz de riesgo operativo,
en donde pudimos estimar el riesgo de cada escenario descrito anteriormente. Los escenarios más comunes resultaron ser fallas en los sistemas de control y fallos estructurales, tanto en equipos como en cañerías. El segundo paso es definir cuáles son las medidas de prevención. Y estas tienen como objetivo disminuir la probabilidad de que un hecho indeseado, de que un suceso indeseado suceda, ¿no? Entonces, las medidas principales son diseñar un sistema de control que involucre válvulas de seguridad, también debe involucrar alarmas y una antorcha para quemar los gases de la purga. También se dispondrá de medidores de calidad del aire en diferentes puntos de la planta para detectar posibles fugas de gases. Además, se deben realizar inspecciones y mantenimientos rutinarios de toda la planta. El último paso es determinar cuáles son las medidas de mitigación. Y estas tienen como objetivo disminuir el daño ocasionado una vez que un suceso indeseado ocurra. Los principales sucesos de mayor magnitud son las explosiones y los incendios. Y las principales medidas son una correcta separación entre los equipos y aislar cada sección de la planta mediante muros cortafuego y antiexplosiones. También debemos disponer de extintores de fuego de todas las clases y deben ser manuales y automáticos. Por último, se diseñó un plan de acción y evacuación que debe ser practicado mediante simulacros y actualizado frecuentemente. Ahora le cedo la palabra a Daniela. Dani, estás muteada. Estás muteada, Daniela. Perdón. Bueno, buenas tardes, yo soy Daniela Distel y voy a hablar de la evaluación de impacto ambiental. Esta tiene como objetivo identificar, prevenir y valorar aquellos impactos ambientales, mitigar impactos negativos, resaltar aquellos que son positivos y proponer alternativas correctivas que permitan preservar los recursos humanos y la salud, los recursos naturales y la vida humana. Como marco jurídico ambiental, en Argentina existen leyes, normas, disposiciones, tanto a nivel nacional, provincial, como en este caso en Bahía Blanca, ordenanzas municipales para la protección del medio ambiente y el buen manejo de los recursos naturales. Bueno, como ley nacional se destaca la ley 25675, que es la ley general del ambiente que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable. Bueno, la siguiente diapositiva. Para el cálculo del nivel de complejidad ambiental, este se obtuvo según las características de la industria, que bueno, pues fue según por rubro, por tipo de residuo, de dimensionamiento, localización, que de acuerdo al decreto 1741 de la Ley de Erradicación Industrial, Ley 11459, este establecimiento es de tercera categoría. Bueno, el método aplicado para la elaboración de impacto ambiental está basado en el método causa-efecto de la matriz de Leopold y las variaciones cuantitativas del método de Batet, que utiliza la ecuación de importancia. Esta analiza la naturaleza, si es beneficioso o perjudicial, si la extensión del impacto, el momento, persistencia, reversibilidad, la cual, bueno, se muestra en la siguiente matriz. Esta matriz de impacto ambiental corresponde a la etapa de construcción, donde en la fila se describen aquellas acciones del proyecto, como podemos nombrar desbroce y movimiento del suelo, construcción de obras civiles, generación de residuos, y en las columnas aquellos factores ambientales que a su vez subdividen en medio físico, medio biológico y socioeconómico. Se resalta con color verde aquellos impactos que son positivos, beneficiosos, y los impactos negativos que van desde menos perjudicial con color amarillo hasta el más
perjudicial con color rojo, que en este caso, en una etapa de construcción, los factores más afectados son el suelo, la flora. Como impacto positivo, bueno, la generación de empleo por la actividad, bueno, que implica en toda etapa de construcción. En la etapa de operación, acá, bueno, las acciones de proyecto, podemos nombrar, bueno, emisiones gaseosas, generación de fluentes líquidos, transporte, consumo de agua, generación de productos. En esta etapa los aspectos, bueno, más relevantes son los gases que salen de la chimenea, como también los gases de combustión de las distintas unidades de procesos que pueden afectar tanto al agua, al aire, y también aquellos efluentes líquidos de procesos que se pueden generar afectando la calidad y el consumo del agua. Estos impactos son impactos parciales que bueno, pueden ser controlados o mitigados. Y como impactos positivos se atribuye a la generación de empleo debido, bueno, a las distintas actividades que se realizan en esta etapa, también por la creación de puestos de empleo y que contribuye además al crecimiento económico. Bueno, y por último, en la etapa de abandono, en esta etapa bueno, se le atribuye como impacto negativo el descenso de la actividad por la combinación del empleo, y bueno, se puede observar que como impactos positivos por la reacomodación y restauración del predio que afecta positivamente, bueno, a la flora, al paisaje. Bueno, y como medida de mitigación, se destacan algunas medidas, como por ejemplo, monitoreo de emisiones gaseosas, calidad de aire, acopio de los residuos industriales, también se cumplirán con normas de higiene y de seguridad en el trabajo, y se tendrá un plan de gestión ambiental donde se realizarán seguimientos de los residuos generados dentro de la planta, los efluentes líquidos serán monitoreados mensualmente, también se llevará un registro de la concentración de gases alrededor de toda la planta, como indica la ley 12530, que establece un programa especial para la preservación y optimización de la calidad ambiental. Y bueno, se realizarán también auditorías anualmente a fin de establecer aquellos puntos para que deben ser mejorados en el control ambiental. Bueno, y ahora los dejo con mi compañero Franco. Bueno, a continuación se puede ver lo que serían los costos e ingresos. En esto se tomó en cuenta la vida útil de la planta, que son de unos 25 años, más 3 años de construcción, para la cual va a empezar en el año 2022. Como se puede ver, la inversión total está compuesta por el capital fijo más el costo de arranque, el capital de trabajo más el costo del terreno, donde el capital fijo está compuesto por la compra de equipos, la instalación de los mismos, la compra de cañerías, instalaciones eléctricas, los costos de ingeniería, y representa un 86% de la inversión total. Luego tenemos los costos de arranque, que fueron calculados como el 35% de los costos FOB de los equipos, y representa un 6% de la inversión total. También tenemos el capital de trabajo, que es la caja chica más la materia prima, los servicios auxiliares y el producto en bóveda para 7 días. Esto nos daría una continuidad en el proceso, en el caso de que pase algún incidente, y representa el 4% de la inversión total, al igual que el costo del terreno, dándonos una inversión total de 554 millones de dólares. Esta inversión, en comparación con plantas similares, puede parecer chica, y nosotros suponemos que se trata de que al tratar el proceso en 3 trenes separados y no realizar una integración total de la planta, tenemos como resultado equipos más chicos de los que deberían ser. Siguiente. Luego tenemos los costos operativos, donde están compuestos por los costos de producción, que son los costos de materias primas, servicios auxiliares, costos de mantenimiento y costos de tratamiento de efluentes, los cuales representan un 87,5% de los costos operativos. Luego tenemos los costos financieros, que están dados por el préstamo, que es un 50% de la inversión total, más un 10% de interés anual, con el método francés, representando así un 8,5%. Luego tenemos los costos de depreciación, para los cuales se tomó 10 años de vida útil de los equipos, representando un 2,7%,
Y por último tenemos los costos de administración, que básicamente son los sueldos de los empleados, para los cuales se tomó un sueldo base de operario en United States Gulf Coast, que es $50.000 año, y el resto de los sueldos como un porcentaje del mismo, dando así un total de costos operativos de $513 millones. Y como se puede observar también, los beneficios por los ingresos están dados por la materia, el producto principal, propileno, más el subproducto etileno, dando un total de $641.300.000 año. El siguiente. Y para estudiar la viabilidad del proyecto, se tomó en cuenta una inflación anual promedio mundial de 2,7%, con una tasa del premio al riesgo del 10%, dando así una trema del 13%. Otra cosa que se consideró es la tasa efectiva de impuestos aplicables a los ingresos brutos de un 40%, y como se puede visualizar en la figura de flujo de dinero acumulado descontado, en el año -3, la inversión del terreno, del año -3 al 0, el capital fijo distribuido, luego en el año 0, la suma del costo de arranque más capital de trabajo, y aproximadamente en el año 7, el periodo de repago, dando así un BPN de $283.000 millones, una TIR del 20% y un retorno sobre la inversión simple del 30,3%. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Marcos. Bueno, en cuanto al análisis de sensibilidad, para analizar la rentabilidad del proyecto, se realizó una estimación optimista-pesimista, evaluando cambios del 20% para el precio del metano, por ser la materia prima más costosa y la que se utiliza en mayor cantidad, el precio del propileno, por ser nuestro producto principal, y la trema, que brinda una idea del rendimiento que se le exige al proyecto. De esta forma se obtuvieron los valores optimistas, más probables y pesimistas que se observan en la tabla en pantalla, y con ello se procedió a recalcular el valor presente neto para los 27 escenarios posibles resultantes de las combinaciones de los factores mencionados anteriormente, y los resultados se observan en la tabla en pantalla. Para ser conservativos, se estableció que el proyecto sería rentable para los valores presentes netos mayores a $55 millones, lo que equivale a un 10% de la inversión total. Y estos son los 18 casos marcados en verde, que corresponden al 67% del total de casos analizados. Bueno, y para concluir, podemos decir que existe un mercado para el propileno y que el yacimiento Vaca Muerta tiene el potencial de abastecer la materia prima necesaria. Se determinó también que la localización óptima para la instalación de la planta es dentro del polo petroquímico de Bahía Blanca. De las alternativas de producción analizadas, la que utiliza metano como materia prima resultó ser la más favorable económicamente. Del análisis de riesgo se estableció un plan de contingencias para reducir los riesgos y mitigar los incidentes, asegurando la operación segura de la planta y garantizando la seguridad de todo el personal. Y se determinó que los puntos más críticos son los posibles incendios y explosiones. De la evaluación de impacto ambiental se determinó que los impactos negativos hallados fueron aceptables y se estableció un plan de gestión ambiental para reducir y mitigar impactos, controlando emisiones y tratando los efluentes de manera adecuada para el cumplimiento con el marco legal correspondiente. Y finalmente, para la evaluación económica, resultó el proyecto en un valor presente neto de $283 millones, frente a una inversión de 555 y una trema del 13%. Se obtuvo un periodo de repago de 7 años, y el proyecto resultó rentable para el 67% de los casos analizados en el estudio de sensibilidad. Bueno, y muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien, chicos. Ahora vamos a empezar a hacerles preguntas entre Raúl y yo. ¿Querés, Raúl, empezar? Bueno, para Schneider, la pregunta es, ¿qué materias primas básicas y tecnologías asociadas analizaron para la producción de propileno?
mencionar las tecnologías y cuál eligieron y por qué. Las elegidas. Conciso, por favor, conteste. Cortito, cortito. Sí, sí. Siguiendo la línea del metano, utilizamos primero para el gas de síntesis a metanol, reformado con vapor y reformado autotérmico. Luego utilizamos el proceso Lurgi, creo que lo pronuncie bien. Y por último, el proceso WOP-hidro-MTO, produciendo etileno y propileno. Bien. Bueno, ahora a Emiliano. De las tecnologías para producir propileno a partir de propano, ¿querés mencionarlas y querés decir cuál eligieron y por qué? Sí, bueno, para producir propileno a partir de propano se utiliza el proceso PDH, que significa deshidrogenación de propano, y las cinco tecnologías que lo desarrollan son Catofin, Oleflex, Star, Linde y FBD, creo que era la otra, no me acuerdo. Las tres primeras que nombré, Catofin, Oleflex y Star, se seleccionaron primeramente porque son las más desarrolladas mundialmente y a través de una evaluación técnico-cualitativa utilizando matrices y evaluándolas con diferentes criterios, se llegó a la conclusión de que la tecnología Oleflex era la más apropiada porque nos daba mayores beneficios. Sí, y eran esa matriz, ¿qué criterios? Tenían no solo el económico, sino también ¿cuál? Los criterios eran de el catalizador, qué tipo de catalizador usaba, la operatividad, y también el último criterio es el medio ambiente. Muy bien. Gracias, Emiliano. Bueno, ¿seguimos? Sí, dale. Para Berruet, explicar someramente la primera etapa del proceso a partir de metano. Bueno, el proceso que nosotros elegimos, combinábamos dos tecnologías diferentes. Por un lado, o sea, dividíamos la materia prima, que era metano, y iba un 5% a reformado con vapor, y el 95% restante a reformado autotérmico. Esto lo hicimos para obtener una relación de hidrógeno monóxido igual a 2, que es la ideal para el proceso que sigue, que es la obtención de metanol. Y después, bueno, el syngas que se obtiene por ambos reformados se une y se envía a un nuevo reformado por vapor, lo que permite obtener esta relación que contamos. Muy bien. Digamos. Bueno, ahora seguimos con Daniela. ¿Cuál es la siguiente etapa? Una vez que tenés el gas de síntesis, ¿cuál es la siguiente etapa para llegar finalmente a la producción de propileno? Daniela. Bueno, la siguiente etapa sería la obtención de metanol. Muy bien. Y más o menos, ¿te acordás qué reacciones se producían o cómo, más que nada? No quiero que describas el proceso, no, pero, o bueno, si querés podés decir cuáles son las principales, los principales procesos, o con cuál se quedaron, o algo de esa etapa. Bueno, el proceso el mejor proceso es el proceso de Lurgi, ya que, bueno, porque utiliza un mejor catalizador que se puede controlar, y también porque mejor catalizador, manejo de catalizador. ¿Estás segura? ¿Puedo hablar? Sí, no. Sí, está bien. Ayúdala, Sofía. Mejor manejo de catalizador. De manera más eficiente el catalizador porque es del lado de los tubos, entonces mantiene de mejor manera la temperatura. Bueno, bien. Bueno, también genera
vapor a media presión y, bueno, que también porque tiene mejor reactor para, como sé cómo explicar, los puntos calientes y fríos, para que sea más efectivo, sea más favorable. Bueno, seguimos con la siguiente, Raúl. Con Hernando ahora, explique someramente la tercera etapa del proceso. ¿Qué sigue después, a partir del metano? El tercer Bueno, paso. básicamente se produce como materia prima el metanol para producir propileno, en el cual se decidió por el proceso WOP-hidro-MTO, ya que tiene conversiones más altas y utiliza equipos diferentes. El proceso consta de un reactor de metanol, que después pasa a un reactor de dimetiléter, después pasa a un proceso de separación de agua, luego un proceso de separación de subproductos y luego de productos, dando así el propileno y el etileno. Muy bien, seguimos. Bueno, ahora la pregunta es para Tomás. Tomás, más o menos podés, recordás los números del balance global, ¿no? Para producir con ese proceso que ustedes eligieron, que era en base a metano, para producir las 500.000 toneladas año de propileno, ¿te acordás más o menos en el orden de toneladas hora? Producíamos 95 toneladas hora de propileno, necesitábamos para producir eso unas 240 toneladas de metanol, unas 307 toneladas de syngas, y eso a su vez necesitaba unas 160 toneladas de gas natural, 5 toneladas y media de agua, y de oxígeno no tengo el número justo. 144 eran, ¿no? ¿Y cuánto me habéis dicho de gas natural? Yo lo estoy mirando, ¿eh? De gas natural eran 167. Sí, 179 tenía anotado acá. Está bien, muy bien. Bien. Y además, ¿qué otro subproducto importante obtenían? Y teníamos el etileno, que se producían 230.000 toneladas anuales, que eran más o menos alrededor de 40 y pico toneladas, 46, 47. Sí, está muy bien, Tomás, gracias. De nada. Sí. Seguimos. Antonelli, comentá un poco el estudio de impacto ambiental, ¿podés? ¿Se escucha? Ahora sí. Sí. ¿Entendiste la pregunta? Sí. ¿Lo de impacto ambiental? Sí. Se realizó una combinación entre dos matrices, cualitativa y cuantitativa, y con esto se pudieron evaluar los distintos escenarios en distintas etapas de construcción, de operación y de abandono, y luego elegir medidas de mitigación para cada una de ellas. Perdón. Bueno, también se gestionó un plan de gestión ambiental para poder mitigar y solucionar problemas o situaciones que se generen. Siguiendo las leyes, obviamente. Sí, está bien, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Agustín Nardini. Sí. Agustín, ¿podés hablar un poquito sobre la evaluación económica? ¿En qué orden estaba la inversión total y después los indicadores económicos, la TIR, el valor neto presente? La inversión total era alrededor de 550 millones de dólares, con un costo operativo de alrededor de 510 millones y unos ingresos más o menos de los 640 millones de dólares. Después, bueno, en la evaluación económica, con un promedio de inflación anual del 2,7 y ¿cómo se dice? Una tasa de premio al riesgo del 10%, eso daba una trema del 13%, más o menos, de los cuales, bueno, en el gráfico de
dinero de flujo acumulado, descontado, se podía observar que obteníamos un periodo de repago a los 7 años, con una TIR del 20%, un retorno sobre la inversión del 30% aproximadamente, y el BPN era de 274 millones de dólares. Sí, más o menos por ahí. Más sí, o menos. Sí, 2.83 anoté, pero está, 2.83. está muy bien. 2.73. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Está bien, Agustín. No, gracias a ustedes. Seguimos con Guaglia. Sí. ¿Qué podés comentar del mercado de propileno? De acuerdo al mercado del propileno, acá en Argentina está al límite, como había dicho antes, porque el máximo que se produce son 310.000 toneladas al año. Y como con las proyecciones que tuvimos, va a seguir aumentando, entonces tenemos mercado nacional. En cuanto al mercado internacional o regional, tenemos los países limítrofes, como son Brasil o Chile, que son los principales importadores. Y habíamos visto también de exportar hacia otros países por el puerto, pero el tema se había complicado por el tema de que necesitabas unos buques especiales y eso. No sé si tienen que ver más. Bien, sigamos. Bueno, y el último, Marcos, te queríamos preguntar sobre los riesgos en la planta, los categorizados como rojo, y alguna medida que proponen ustedes, o cómo lo determinaron, qué hicieron, cómo trataron esa parte. Bien, sí, como toda planta industrial tiene un riesgo inherente asociado, y lo que se realizó fue un análisis del tipo What If para plantear los escenarios que podrían surgir en la operación de la planta, y se hizo una matriz de riesgo operativo. Se determinó que los principales riesgos corresponden a los incendios, el pool fire, el jet fire, la bleve, como digamos lo más catastrófico que podría ocurrir, y está asociado a los incrementos en la presión y temperatura en los reactores, las fallas en las válvulas de seguridad, en las uniones en las cañerías, y bueno, lo que proponemos como medidas de mitigación es mantener siempre los controles de las válvulas de seguridad, de tener muy bien aseguradas, inspeccionadas las uniones de las cañerías, los controladores, ¿no?, de los reactores y de los principales equipos, controlando siempre los valores de temperatura y presión para que no se vayan del rango operativo en el que deberían estar funcionando. Y también con respecto a infraestructura en la planta. Digamos. La infraestructura con respecto a los equipos, digamos, que puedan sufrir daños. No, por ejemplo, algo como distancia o ciertos muros. Ah, sí, está bien. Sí, entre los equipos, por ejemplo, los reactores se determinaron distancias de seguridad de aproximadamente 3 metros entre ellos, y por supuesto distancias de seguridad entre los sectores de producción para asegurar la seguridad de la planta y que no se propaguen incidentes entre equipos y los distintos trenes de producción. Bueno, para mí está bien. Bueno, ya les preguntamos a todos. Ahora, si quieren, empezamos a darle algún comentario sobre el trabajo. Empezamos por lo mejor, por lo más positivo. Trabajaron muy intensamente con este proyecto. Analizaron una cantidad muy grande de alternativas tecnológicas y además hicieron un uso muy intensivo de Aspen. Eso también una cosa que, bueno, que los que nos están escuchando no todos lo saben, supuestamente ustedes ya hubieran venido en circunstancias normales, habiendo usado alguna vez Aspen. Este año vinieron, lo puedo
asegurar porque les di diseño, no pudimos usarlo. Así que aprendieron ahora, y lo usaron bien, y lo usaron intensamente. Así que, bueno, eso es muy, muy valorable, ¿no? La presentación estuvo muy bien. Alguna que otra slide que les había puesto que la corrigieron en el informe, pero no la corrigieron. Pero eran solamente de datos, ¿no? De estadísticas, de perspectivas, sí, se está riendo Leo porque sabe que no lo corrigieron, ¿no? Y van y la ponen en la presentación. ¿A qué te referís, Sole? ¿A lo que nos pediste del resumen? No, es un grafiquito que había quedado un triangulito amarillo y nos olvidamos de cambiarlo. Sí, sí. Sí, porque le había quedado, cuando había una producción que era en exceso al consumo, no había importación. Y a ustedes la importación era en amarillo y ustedes lo dejaron nomás ahí. Seguían importando, tenían un exceso de producción. Y después en otra también, bueno, había otras, pero bueno, en realidad son gráficos que no fueron gráficos resultados de sus cálculos. La presentación fue clara, por lo menos espero que más difícil de seguir que las otras presentaciones. Supongo que las chicas, los profesores del otro turno casi se habrán perdido un poco, pero lo que pasa es que acá hay muchas reacciones, muchos equipos, y bueno, ya digo, el esfuerzo fue grande para implementar tantas tecnologías. Así que bueno, quería felicitarlos y decirles que estuvieron muy bien y que han trabajado muy bien. También se acotaron a los tiempos. Bueno, la verdad es que ha sido un gusto. Gracias. Bueno, eso de mi parte. Gracias, Fue medio Vale. mala cuando les pegué mucho con los comentarios, pero la verdad es que era muy buen trabajo No, pero y fueron bueno, bien recibidos. merecía esas cositas que estuvieran corregidas. Así que, bueno, chicos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. De parte mía, yo no vengo del lado académico, así que muchas de las cosas que vi que Soledad encontró en el informe y demás, la verdad que yo no las detecté, muchas cosas no, porque uno mira otras cosas, digamos, tiene otro enfoque. Yo creo que fue un trabajo excelente, trabajaron mucho, se familiarizaron, no sé si todos pudieron hacerlo, pero con el ASPEN, porque a partir del momento que tengan el diploma y consigan un trabajo en alguna empresa del ramo así, petroquímico, el ASPEN es la mano derecha. Dentro de otros programas que van a tener que aprender, el ASPEN es muy, muy importante. Y usarlo con criterio y ver las conclusiones. Y claro, volcar el flowsheet del ASPEN en una slide es bastante complicado porque son muchos equipos, corrientes y demás, y por ahí la slide queda chica, digamos, ¿no? Pero se logró el objetivo de mostrar, digamos, lo que hicieron. Eh, el análisis es complejo por el tema químico, por las reacciones que habían involucradas. Y bueno, yo lo seguí mucho, pero digamos el detalle de cuánto más había para investigar y ver, solo ustedes lo saben, y supongo que es muchísimo más. Así que yo creo que la presentación está muy bien. Por supuesto, todos los proyectos, eh, esto sería la primera instancia como para lograr presentarlo y vender la idea del proyecto, yo creo que está lograda. Así que no tengo otra cosa que felicitarlo por el trabajo realizado. La verdad que estoy muy contento.
Y me hubiera gustado que esto hubiese sido presencial, yo soy muy de charlar y de explicar muchas cosas más que acá quedaron en el tintero para ver, pero bueno, no se pudo, pero yo creo que el objetivo de la materia se logró con el Zoom, así que estoy contento por eso y por el trabajo de ustedes, así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Perdón, quería disculparme que recién me doy cuenta que me quedó la cámara apagada en la última parte, porque se me cayó internet, volví a entrar y disculpen, me quedó la cámara apagada en ese momento. Marcos, nunca desconfiaríamos de vos. Quédate Entre los tranquilo. cortes de luz, la caída de internet, todo, mil disculpas. Sí, la verdad que No. No te avisé para no interrumpirte antes, en realidad. Yo también estoy sin cámara porque como estoy con los dos dispositivos, uno lo dejé sin cámara, pero te quise cortar y entonces dije, bueno, no importa, pero No, ahora ponelo además, que para terminar. a lo largo de todo el cuatrimestre, Marcos siempre o se tenía que quedar sin cámara porque siempre tuviste problemas. Es que uso el celular, no tengo computadora con cámara, entonces sí. es peor, los bajones de internet. Está perfecto, Marcos. Estuviste bárbaro todo el cuatrimestre y hoy también. Así que. Bueno, muchas gracias. Bueno, un comentario. ¿Vos? ¿Querés comentar vos algo? Un comentario que... perdón. ¿Querías hablar, Pablo? No, como quieras. Dale, Andrea. No, el comentario un poco para completar lo que decía Sole. A mí me gustó muchísimo también este proyecto y quiero rescatar que a pesar de la complejidad y todo, el haberlo organizado, fraccionado por los distintos componentes, es decir, haber dividido la presentación en producción de syngas a partir de metano, de metanol a partir de... O sea, al haber hecho ese proceso de división, facilitó mucho la comunicación. O sea, estuvo muy bueno esa decisión, porque es verdad que es difícil seguir las reacciones que van sucediendo en un flowsheet que completo es muy grande, ¿no? Si no estás, digamos, más presencial, de otra manera. A mí me parece que, bueno, como positivo, le pusieron un nombre muy creativo porque hicieron una combinación entre el proceso y el uso del inglés. Bueno, el nombre de la empresa me pareció muy interesante. Las dos cositas que yo encontré como detalle en la comunicación fue un diagrama de entrada-salida que creo que está al revés, no importa, pero eso es por ahí para pensar el día que comuniquen, que la entrada aparezca como entrada y la salida como tal. Claro, sí. No es que sea gravísimo, pero por ahí, cuando es solo comunicar, si es muy poco el tiempo que tienen, acá porque tenían 1 hora, si tienen poco tiempo es muy importante que la imagen que utiliza para comunicar no tenga ningún tipo de error, porque desorienta a la persona que está interpretando y, bueno, puede ser un motivo de fracaso o de éxito de la comunicación. Y el otro pequeño detalle es que por allí en la parte de la elaboración del estudio de impacto ambiental, de la matriz, es como que pasaron muy rápido, como si el interlocutor supiera todo lo que estuvieron usando. Aparecen expresiones que uno no sabe qué significan, brevemente tienen que hacerla, porque si no, el que está del otro lado, excepto que ya lo haya visto, a ese método, a esa nomenclatura, la haya usado todo el tiempo, bueno, la pasaron tan rápido que no sucedió que el interlocutor la entendiera. No es que sea compleja, por ahí es hasta más simple que el resto del proceso, pero no es de uso frecuente. Entonces, ¿cómo utilizaron para construir la matriz? No quedó claro en la explicación. Pero estuvo bárbaro y, bueno, la verdad que se entendió todo muy bien. Y nada, solo felicitaciones. A mí se me ocurrieron preguntas al principio que fueron explicando a lo largo de la exposición, lo que significa que atendieron bien a la comunicación después de todo el trabajo que hicieron. Nada, felicitaciones. Gracias. Bueno, sigo yo porque si no, el que va hablando te va sacando temas. Yo tenía dos cosas que dijo Andrea. Una que ya se lo dije en el informe, que a mí me encantó el logo y la ocurrencia, digamos, de M2P. Y la otra cosa que también a mí me impactó la entrada-salida al revés. Digamos, las dos cosas que comentó Andrea. Bueno, aparte de eso, arranco por las cosas de mejora, termino por lo bueno. Así como dijo Andrea, nuevamente creo que está bien enfocado. Como comentaba Alberto en otra comisión, creo que lo de seguridad lo hicieron un poco, está bien enfocado, bien detallado el tema, pero muy general, no sí, enfocado al proceso de ustedes, sino muy puesto o hablado en general de los temas de seguridad que cualquier planta tiene. Insisto, lo trataron bien el tema.
tema de seguridad es importante, está bien tratado, simplemente faltó, creo, un poquito de ponerlo más particular para el proceso de ustedes. Y el otro tema a comentar, que ya se lo comenté también, es que el tema que tiene, empiezo con lo negativo y lo termino positivo, que le dedicaron mucho al proceso, a veces demasiado. Si ustedes entran en una empresa, como dijo Raúl muy bien, en la parte de ingeniería de proceso que yo, esto les va a servir bárbaro porque se van a dedicar a esto. Si entran en otra área, no se van a dedicar a esto, se van a dedicar a otras cosas porque el proyecto, vieron, tienen desde que está la manzana, la tierra de raza, hasta que se pone en marcha, y en el medio hay un montón de cosas, entre ellos está la simulación, pero antes que eso está todo el mercado y al final la puesta en marcha de la operación. Pero por otra parte, como positivo, es que realmente no escatimaron esfuerzo en analizar cada detalle y avanzar con cada etapa del proceso, y podrían haberla resumido, hecho más simple, y realmente siguieron todas las alternativas y analizaron todos los detalles y las variantes. Ya digo, decía así, el proceso es, ustedes les tocó el tema de por lo menos los tres de las comisiones de los martes, es que es el diseño de proceso por definición, digamos, diseño de proceso, pero realmente le pusieron mucho esfuerzo y trabajaron todos muy conociendo todos los temas, se notó también, ya digo, con la respuesta. Y bueno, me parece que hicieron un trabajo muy bueno. Creo que el informe estuvo completo y la presentación muy clara, solo algunas pavadas, como decimos, pero así que felicitaciones. Muy buen trabajo. Gracias, Muy Pablo. buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, puedo decir una cosita más, ya que Andrea y Paulo lo mencionaron, yo también se los dije, pero además no solo eso tiene ese grafiquito, que no cierra el balance de masa, además. Tienen que poner otros productos, Se los había puesto balance también. De masa, se llama diagrama entrada-salida, porque sabíamos que si poníamos todos los números se iba a perder la idea principal. Entonces solamente consideramos lo más grueso. Por eso es el fino detalle de diagrama entrada-salida. Claro, pero bueno, podés poner otros productos o productos secundarios, cosa que cuando vos lo hagas como te dicen los chicos, entrada-salida. Es más, dijimos que si kilos poníamos que balance de masa, nos ibas a matar. Así que dijimos, no, pongamos entrada-salida. Igual está bueno si cierra, si se conserva la materia. Pero pueden poner un numerito que diga otros productos o productos secundarios. Y prueben entradas y sacar las salidas, así no nos hacen ruido a la pelota. Bueno, ese gráfico fue para el... Se cambia, ya lo cambiamos. ¿Lo cambiaron? Vamos a cambiar. Bueno, vale. Quedó grabado en YouTube igual, o sea... Bueno, si quieren comentar Yamila, Patricia, Adriana. Como siempre, los últimos no nos queda mucho, así que nada, es sumarme a todo lo que dijeron, a felicitarlos, realmente han trabajado muchísimo. Para los que no compartimos el día a día con ustedes, realmente se notó que trabajaron mucho. Es como dijo Paulo, es un proyecto que es de diseño de procesos por excelencia y bueno, muy detallado todos los procesos, los equipos. En algún punto es como hasta que fue por duplicado, porque fíjense que ustedes hicieron el análisis a partir de metano y a partir de propano, con lo cual hasta en un punto fue un estudio que de por sí ya es completo y muy exhausto, digamos, bueno, fue por duplicado porque analizaron dos materias primas diferentes. Así que bueno, la exposición estuvo muy linda, la verdad que muy clara, muy didáctica, todos muy bien en la exposición, se ve que lo practicaron, que realmente lo trabajaron. Así que bueno, felicitaciones, realmente un lujo el proyecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Poch, ¿querés decir algo? Espera que estoy complicada, porque ahora como tengo el celular y se me mueve, ahí es un rollo. La verdad es que increíble el trabajo que hicieron. Yo cuando iba mirando los flowsheets, digo, es increíble la cantidad de cosas que tuvieron que analizar y bueno, por supuesto la cantidad de procesos que evaluaron para llegar a ese resultado.
haga un trabajo muy, muy bueno y me sumo a las felicitaciones de los demás porque realmente se nota mucho que le pusieron mucha garra y trabajaron un montón. Yo una sola cosa quiero decir, que cuando Emiliano, lo tengo anotado acá, por eso mira, cuando Emiliano dijiste algo del sistema de control, que dijiste algo de las válvulas de seguridad de las PCB no están asociadas al sistema de control, o sea, funcionan solas estas. Y de hecho, si el sistema de control funciona bien, nunca deberían funcionar esas válvulas. No, mi idea era decir que cuando, por ejemplo, el controlador detecta que hay una variable que se pasa del límite, ahí se activa la válvula de control. La válvula de seguridad de la PCB, esa que vos dibujaste, la que es así doblada, esa funciona por presión. O sea, si vos tenés una sobrepresión, se va a abrir. No necesita ningún tipo de señal del sistema de control. Y se los digo porque eso en equipos no lo vemos. Y por ahí, a mí me pasó, ¿no? Cuando fui a trabajar a la planta la primera vez, que tuve que trabajar justo con eso, y no tenía ni idea cómo funcionaban. Funcionan solas esas, o sea, cuando hay sobrepresión se abren. El sistema de control no les manda ninguna señal, ni creo que mandan señal al sistema de control, eso va a la antorcha eventualmente. O sea, la descarga va al cabezal de antorcha y eso se quema. Pero no tenés, no sé si, no te entendí bien cuando lo explicaste y me pareció que habías dicho eso, como que estaban asociadas al sistema de control. Solo para aclarar que no están asociadas al sistema de control, andan solas. Nada, no quiero ser la mala y decirles cosas feas, pero bueno, el resto la verdad que estuvo realmente muy bien. Y quería comentar eso nada más porque me parece que es un tema que nos falta un poco en equipos, todo eso de los sistemas de alivio y obviamente porque no nos da el tiempo, ¿no? para ver todas esas cosas. Pero bueno, el resto, la presentación estuvo realmente muy bien, impecable la presentación. Me encantó además eso de que fueron que cada uno dio un par de temas, o sea, lo hizo muy dinámico y muy fácil de seguir, muy bien. Así que lo felicito. Y no digo nada más. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias, Patricia. No sé, Yamila, ¿está o no? Estoy acá a oscuras porque tengo la luz lejos, la tecla de luz muy lejos. Bueno. Dale, Yamila. Está en la sombra, Yamila está en la sombra. No, es nada más repetir lo que ya les han dicho. Han hecho un muy buen trabajo todo el cuatrimestre, trabajando básicamente en paralelo con 2 proyectos, porque estuvieron hasta noviembre trabajando los 2 procesos con las simulaciones y todo. Así que el esfuerzo que han hecho entre todos, porque se notaba que era un trabajo en grupo, muy bueno. Así que felicitarlos, nada más. Gracias. Bueno, yo también, no quiero repetir algunas cosas que dijeron, chicos, porque coincido en general. Yo leí completamente el informe. Yo cuando lo leí me pareció que estaba muy prolijo el draft primero. No leí el informe final ahora. Sé que trabajaron un poco la parte de evaluación económica, cambiaron algunas cosas. Y me sigue quedando, no sé, ¿me pueden recordar cuánto es la inversión que ustedes tienen en la planta, la inversión total? ¿De qué orden era? 554 millones de 500 y pico millones de dólares. Me llama la atención que el BPN es tan bajo. 280 millones de dólares en 24 años, me parece que es muy poco. Imagínense, un grupo inversor invertir 500 millones de dólares y esperar 27 años, porque 3 de construcción más 24, 25, para ganar nada más que 280 millones de dólares, me parece que sigue siendo un número muy bajo. A menos que sea 2.830 millones de dólares, eso tendría un poco más de, no sé si habrá una coma ahí de diferencia, pero bueno, me llama la atención, no digo que esté mal. No, el valor es ese, pasa. Puede ser que se deba al precio del propileno que utilizamos. No, eso quería, hay varios factores. Primero queríamos agradecerte, Alberto, porque gracias a que vos viste el error que cometimos en evaluación económica, pudimos hablar con Andrea y corregir algo importante. Y de lo que respecta al valor presente neto, primero que tratamos de ser lo más conservativos posibles en todo lo que se refiere a costos de proyecto y la inversión. De hecho, Franco mencionó que, por ejemplo, los sueldos están basados en sueldos de
sueldos base de Estados Unidos de $50.000 al año para operarios, y eso es algo impensado en Argentina. Después, el precio del propileno lo fijamos en $795 anuales, que corresponde a un índice que cotejamos con el gerente de insumos de la empresa Petrocuyo, pero que después vimos que por ahí resultaba bastante bajo respecto de otros precios que analizamos. Soledad nos dijo que en realidad podría rondar los $1.000 por tonelada, y eso te aseguro que da una diferencia enorme y de los niveles de magnitud que estás hablando vos. Sí. Pero bueno, decidimos de todos dejarlo en modos, la TIR, el ROI, el periodo de repago les da más razonable. Me llama la atención el BPN, que es muy bajo. La TIR del 20% y un ROI del 30% no está mal, digamos. Y un periodo de repago de 7 años es un poco largo, pero está bien, digamos. Me llama la atención el BPN, por ahí capaz que hay, no sé si habrá una coma, pero bueno, usted dice que lo revisaron. No sé qué podrá hacer. Pero bueno, ¿cómo es? Yo por lo menos cuando toda la parte del proceso lo había entendido muy bien ya cuando leí el draft. Me pareció que estaba muy ordenado, muy prolijo. Había visto solamente ese detalle económico y ahora ustedes creo que lo corrigieron bastante eso. Así que me parece muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, no puedo creer que terminamos la primera jornada. Exalta. Bueno, y todos... Terminó la mitad. Sí, terminó la mitad y todo, y muy bien, ¿no? Porque un gusto escucharlos a todos. Sí. Esta materia es hermosa, Soledad. Realmente, Alberto siempre diciendo eso. Bueno, realmente un gusto escucharlos a todos y un gusto ver cómo también van avanzando a lo largo del cuatrimestre también, ¿no? Sí, seguro. Y la verdad, se los vio a todos trabajar en equipo. No sé si es la virtualidad o qué, pero lo que nosotros vimos desde nuestra parte es que había equipo del otro lado. No sé si habrá sido así, pero realmente... Nuestra comisión Sí, fue difícil, la No, vale organización. para las 3 comisiones, creo. Para las 3 comisiones lo digo también. Sí, yo también. Sí. Las 3 que presentaron... Y algo valioso también es que el diseño también lo tuvieron que hacer así en la virtualidad. Claro. Las herramientas que utilizaron en este cuatrimestre las adquirieron en el anterior, hicieron un gran esfuerzo por incorporarlas, ¿no? No es lo mismo haber usado esta materia, que fue una herramienta para proyecto final, una herramienta final, digamos, para proyecto final, presencial y virtual. Yo creo que hicieron un esfuerzo y, bueno, incorporaron un montón de conceptos y de cosas primer cuatrimestre que acá se nota que las aplicaron. Un poco sí. Cuando el herramental y algunos conceptos que quedaron sueltos que terminan de usarse en el proyecto final. Pero bueno, un esfuerzo importante que hicieron todos. Sí. Bueno, y la pregunta que hago yo todos los años cuando terminamos así las presentaciones, le pregunto a todos los que presentaron, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Se sintieron cómodos con el formato? A pesar de la virtualidad, ¿no? Porque ya les digo, si esto lo hubiéramos hecho presencial, hubieran visto que es más lindo todavía, porque en las reuniones siempre alguno lleva el mate, alguno lleva torta, y bueno, ahora eso lo perdimos, no lo teníamos más. Yo esto lo contaba siempre en las reuniones de los miércoles, ¿no? Que justo acá el cumpleaños de Raúl en octubre, y Raúl siempre se aparecía con un montón de cosas ricas que hace la esposa que no saben cómo cocina, es una maravilla. Entonces ligábamos siempre algo rico. Bueno, esas cosas se nos perdieron todas este año, pero creo que tuvimos otras, y la verdad es que yo estoy muy contenta, ¿no? Bueno, mañana vamos a ver qué pasa con la gente del miércoles, pero yo creo que también van a estar muy bien, ya lo anticipo. Pero la verdad que me encantaron las presentaciones de hoy, porque sin tener ni idea, por lo menos de los 2 primeros temas, porque nunca, digamos, no es algo que le sea habitual a uno, me encontré con 2 presentaciones realmente muy, muy bien armadas, muy bien preparadas, con muy buena dinámica, y la verdad es que muy fácil de seguir, las 3 en realidad, ¿no? Bueno, uno por el tercer proceso lo conoce un poquito más, y tal vez eso también me hace a mí más fácil seguirlo. A pesar de que es mucho más complejo y que tiene, como decías vos, Sole, requiere mucho más equipos y muchas más cosas, los otros 2 para mí eran un poco más
conocidos. Así que bueno, yo insisto con mis felicitaciones porque estuvo todo realmente muy bien. Y voy a cortar el streaming ahora, así, porque ya hace más de 5 horas que estamos en línea y la gente ya debe estar aburrida. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron mirando y corto la transmisión. Bueno, nosotros nos podemos quedar, no hay problema, ya está, nosotros acá nos quedamos, sí, acá podemos seguir charlando, pero corté la transmisión porque ya era como too much. Pero nos vamos a ver mañana. Nos vemos mañana porque estamos todos. Mañana estamos todos de nuevo. Claro, mañana estamos todos otra vez. Pero hay la mitad va a estar relajado. Claro, la mitad está relajada. Pero va a estar. Pero van a estar, sí. Bueno, ahora les cuento las estadísticas de la transmisión, que la verdad que están muy buenas. Hubo un pico de concurrente de 83, en total hubo 694 personas que se conectaron a ver, o tal vez la misma que se conectó en alguna oportunidad más o menos, y en tiempo promedio en que cada persona se conectó y se fue 23 minutos, que para una transmisión de esta longitud en YouTube es bastante bueno. Así que nada, tuvimos un éxito bárbaro con las transmisiones, hay un montón de comentarios. Yo no había pensado en dejarlas, pero algunos chicos me pidieron a ver si las podía dejar disponibles, así que bueno, con el mismo enlace se pueden entrar a verla, porque una vez que termina el video está en la misma categoría de unlisted, o sea, no está público el video. A menos que quieran que lo ponga público, me avisan, pero nada, lo dejé así, que lo puedan ver con el enlace únicamente, o sea, no es que que cualquiera que lo busca lo puede encontrar, ¿sí? Yo pensé que es lo mejor eso. Así que bueno. Y felicitaciones a Patricia Hodge, porque el trabajo que ha hecho también. Sí, por ahí tuve un problema en un momento porque cuando se me ocurrió conectar el teléfono para que si hablaba salía